Y yo chateaba con los pelados, hijos de los manes de la zona, en un bulletin board, No en puede ser. texto. Hey, ¿cómo están las cosas por allá? En inglés. Y mi mamá decía, my dad just left. Y no sé qué está pasando. Y las bombas y no sé qué. Bienvenidos todos a otro episodio más de Personal Upgrade Academy, un espacio creado donde semana a semana me siento con personas de todos los caminos de la vida para conocer sus aciertos, sus fracasos, sus historias, porque creemos fielmente en este espacio de que todas las personas tienen una historia por contar y que si escuchamos cada historia tiene algo por enseñarnos. En el episodio de hoy, episodio número 27, vamos a tocar un tema que es muy personal a mi persona, un tema con el cual yo también vivo apasionado por, y un tema que creo que la persona que nos viene a hablar va a poder aportar mucho a él y contarnos su historia de cómo llegó a esto, si fue algo que tenía desde pequeño o no, y su punto de vista de dónde estamos, tal vez como país y como continente en ser creadores de este tema que vamos a hablar. Para la conversación de hoy, episodio número 97, nos acompaña por acá. Vamos a darle la bienvenida, Jonathan Jerez. Bienvenido por acá, hermano. Aquí lo esperamos, bienvenido. Muchas gracias, Jonathan. A ver. Ahí estamos. Bienvenido, Jonathan. Muchas gracias primero que todo por aceptar la invitación, por venir aquí a compartir con la comunidad de Púa. Y como decía, el episodio de hoy vamos a hablar de algo que desde muy pequeño yo he estado involucrado con el arte. Vengo de una familia donde mi bisabuela fue poeta y escritora, mi abuela fue actriz de teatro toda su vida, mi madre muy apasionada por la música. Entonces, toda la parte de arte, ¿sabes? Actuación, creación de contenido, todo eso, bueno, creación de contenido años más tarde, pero todo eso ha estado muy cercano a mi persona y es algo a lo que tú te has dedicado por muchos años de tu vida y hablaremos de esto más adelante. Pero si bien es cierto, vamos a hablar de eso, siempre me gusta darle un poco de contexto a la gente de con quién estamos hablando, Okay. porque hay quienes te conocen y quienes cuando te escuchen o vean aquí saben quién eres y hay otras partes de otros países que tal vez no. Entonces, quiero que me cuentes un poquito de Jonathan de chico, entendiendo que como dije eres alguien que trabaja en toda la parte de cinematografía, fotos, arte. ¿Eso era alguien que estaba siempre, eso era algo, perdón, que estaba siempre en el ADN de Jonathan o fue algo que descubriste a través de los años? Bueno, primero que todo, muchas gracias por la invitación. De verdad que eh, siempre entrar en contacto con otras personas y participar de otras iniciativas es algo que me encanta y bueno, cuando me llamaste y me escribiste, me pareció una oportunidad excelente para poder, tú sabes, también aprender y conocer otro tipo de visión. Vi la página del blog y del podcast y me encantó, así que de nuevo gracias. A ti. Ok, el tema de la fotografía y de la cinematografía realmente es una fracción de lo que yo hago Ok, en mi día a día ok. llegué a este punto de manera bastante indirecta, incidental, ¿no? O sea, no es como que había un plan y que yo tenía una visión de que yo quería ejecutar ese tipo de iniciativas dentro de lo que yo hago para ganarme la vida. Ok, Yo desde muy pequeño sí tenía contacto con la idea de que me gustaba el aspecto creativo de las cosas. Yo dibujaba bastante de chico, ujú, siempre estuve en ese tren de que si la clase de instrumento musical y eso. ok. Entonces, no es que sea un total extraño al tema tú sabes, de querer crear. Y una pregunta ahí solo para ir aclarando algunos puntos. Esa, esa cercanía, digamos, que tuviste desde pequeño o que te llamaba la atención, ¿crees que viene vinculado? ¿Hay alguien de tu familia que esté por esa No, línea o era algo personal? absolutamente nadie. Ok, Mi padre es un hombre de comercio, ok, mi madre tampoco es que tenía ningún tipo de desarrollo. Yo creo que fueron nuestras primeras influencias en la escuela. Había un amigo mío que dibujaba ajá, en el salón de clases y dibujaba muy bien y me encantaba. Y nos hicimos muy amigos y ok, creo que por osmosis, ¿no? ya. Esos son nuestros siguientes maestros después de que uno sale de casa, Los los amigos de la escuela. compañeros, así es. O sea, uno tiene papá, mamá en casa, después uno sale al mundo y se encuentra con nuevos maestros. Ujú, Y ahí es donde uno toma influencias, ya sean positivas o negativas y de todo tipo, y uno tiene que ir eh, armando esta persona en la que uno se va a convertir a base también de no solo lo que uno vive, sino de lo que los otros nos regalan. ajá, Entonces, yo sí recuerdo que tenía allá por ninth grade, como
tercer año, por allá, un amigo que dibujaba súper bien y me encantaba. En esos Ok, tiempos dibujaba los kicks, las zapatillas, con estos personajes con flat top, tipo Vanilla Ice, o sea, ok, y era todo ok. era como que un ilustrador bien urbano, hip hop, y me encantaba, o sea, su estilo, y él me dio unos tips, y yo de ahí en adelante seguí siempre sketchando. Por Entonces tu había, curiosidad, fuiste desarrollando sí, ese sí, sí, lado. sí. Yo creo que también eh, tú no te puedes dar cuenta si tú tienes un talento si no haces el intento. Y hacer el intento Ajá. usualmente es un obstáculo al principio. Ujú. A veces el talento no sale a flote tan rápido. A veces Hay no es un tema innato. resistencia, digamos. Existe resistencia. La gente asocia el talento como algo espontáneo y están equivocados. Puede serlo en casos maravillosos. Hay gente que simplemente tiene esta actitud para hacer algo de manera natural. Como si fueran dotados, que se les dice a ciertas Exacto, personas. estos genios, Ajá. pero no necesariamente todo el mundo llega a la cúspide del desarrollo de algún tipo de talento a través de la espontaneidad, sino que hay gente que trabaja. Y existe ese desarrollo potencial a través del esfuerzo, ¿no? Entonces, también la práctica y también la consistencia. Entonces, sí, sí se formó como que un hábito más bien como que terapéutico para mí. Entonces yo era de esos que tenía el cuaderno de la escuela todo dibujado en las partes de atrás. ¿Ok? Y siempre, siempre tuve. Ahora, como te digo, yo en esa etapa nunca dije, yo voy a ser un artista. Nunca. Eso Claro. nunca, nunca. Y de hecho tenía amigos mayores que en ese tiempo hacían match de video y filmaban con VHS y Ajá. conectaban dos Ajá. máquinas de VHS y editaban. Momento en el que O sea, todavía se pegaba cinta. exacto, Ok. VHF o VHF, agarrabas Ajá, ajá. y de hecho muy casero. Y yo nunca dije, yo quiero hacer cine. Nunca, nunca. ¿Ok? Así que eso es importante entenderlo porque la forma en que yo agarro una cámara años después es muy incidental, como te dije, ¿no? Ok, Entonces, ok. de hecho, yo siempre levité hacia el tema de las ciencias Ah, y eventualmente me gradué y me fui a la universidad a estudiar ingeniería. Yo estuve ¿estudiaste aquí o afuera? afuera, Afuera, ok. en México, ¿ok? Ok. Entonces, pero cuando uno tiene, y esto lo he conversado con amigos antes, y es yo creo que una realidad con la cual muchísima gente puede conectar muy rápido. Una cosa es que tú piensas que quieres estudiar, Ujú, otra cosa es lo que te das cuenta es la carrera, y cuando una vez estás adentro estudiando, y otra es cuando tú realizas son los mecanismos para hacer dinero ujú. ejerciendo esa carrera. Claro. O sea, a través de esos tres Momentos periodos ahí. de realización, tú te das cuenta que a veces te montas en una película totalmente diferente. Y a mí me sucedió, yo dije, no, yo quiero programar, a mí me gustan las telecomunicaciones, un Ok. pelado de 20 años, 19 años. Y cuando estuve en la universidad me di cuenta, ok, this is boring, pero tengo que hacerlo. Y después me di cuenta que así es como me tengo que ganar la vida con esta carrera. No, no es para mí. eh, yo sentía que a mí me gustaba el tema de la gente y hay ciertas limitantes cuando tú estás en una carrera tecnológica con tema de Ujú, la socialización y las cosas. ujú. Así que yo regresé a Panamá y cuando regresé conseguí trabajo en Zona Libre. Una pregunta, una pausa ahí. Porque esto es interesante porque han pasado personas por este podcast que han tocado un tema similar al que acabas de tocar y quiero conocer esa parte de tu historia. ¿Te das cuenta de esa dinámica entre lo que elegiste y tal vez cómo se desenvuelve esa carrera más adelante y dijiste o pensaste tal vez no es lo que yo quisiera hacer, pero sí terminaste la carrera? No, no la terminé, No la pero no terminaste. la terminé por temas económicos. Estaba en el Ah, tecnológico y mi padre pasó por una temporada compleja ok. y tocó regresarte. Ahora, el último año inclusive yo estuve trabajando de mesero Wow. o sea, no pasa nada. Ahora, Ok. no fueron botados a la basura, porque el solo hecho de haberme ido allá y vivir student life solo, Cambia. o sea, te cambia la perspectiva, te vuelve una persona mucho más worldly y te abre la visión fuera de la cápsula del país donde tuviste toda tu vida. La realidad del mundo es más grande que el país donde cien por vives. ciento, Entonces, cien por yo ciento. creo que eso, y también por primera vez viviendo solo, primera vez encargándome de mí, fuera del apoyo Sí, económico de la, de ese núcleo de la familiar. colegiatura y eso. Ujú. Entonces, fue como que una de las épocas más valiosas de mi vida, a pesar de que no me regresé. El título lo resolvería después, pero también dentro mío no fue una decisión muy compleja, no fue como una tragedia, Ok. porque el último año estando allá, yo resolví parte de mi tema económico
emprendiendo. Y entonces yo me di cuenta Ajá. que yo no era un tipo que encajaba dentro del tema, el esquema soy académico, me vuelvo profesional, me ingreso en una institución donde puedo ir escalando en la jerarquía y hago carrera. Ujú. No era ese modelo, no era para mí. Ok. Yo dije, I want to do my own thing y yo quiero hacer mi propio tema y ya yo lo sabía. Entonces cuando regresé a Panamá, obviamente sin un quinto encima, porque soy un pelado, Ajá. ¿ok? Mi papá me dijo, hey, ya hice el esfuerzo, ahora hay que buscar trabajo si no quieres seguir estudiando acá. Ok. Y yo dije, ok, y a las 2 semanas tenía un trabajo en Colón, en zona libre, ¿ok? En una bodega, asistente del gerente. Ok. Tenía que ver a los pelados que empacaran los bultos y las Ajá. cosas. Inventario, Inventario, vaina. que la mercancía saliera y entrara y Ok. que todo, que no se perdiera nada. Esta, digamos, es tu primera experiencia laboral Formal, formal. formal, para otra persona. O sea, mi primer cheque de quincena, Ya, mi primer tal, ¿no? ya. Em, yo estuve ahí y sabes que de repente te encuentras que te tienes que levantar a las 5, te pasa el busito de la empresa, te levantas, te duermes 1 hora y media porque no había carretera Panamá-Colón, Todavía una vía y una vía, sí, todavía. correcto. Y bueno, de lunes a viernes porque es zona libre, pero Ajá. cool, y allá dije, "Ey, cómo se compra almuerzo y no sé qué. Pero estuve un mes en la bodega y un día me llamaron del showroom, dije, hey, llegaron unas muestras, tráelas al showroom con uno de los pelados. Y yo armé mi paquete, lo metí en el busito y me fui de Franceville para zona libre, que Franceville quedan las bodegas, ¿no? Ajá. Y ahí estaban los dueños, eran 3 socios, y 2 acababan de regresar de China, ¿ok? Y este es el primer punto de inflexión en mi vida profesional. Ok. Yo de muy pequeño, mi papá sí hizo algo siempre conmigo, mi papá me dio acceso a la tecnología siempre, siempre desde que yo estaba pelado. Y yo soy un late Gen X, o Ok. sea, yo soy un man que por 2 años no soy millennial, ¿ok? Ajá. Ok. Y yo estoy en esa época de transición entre lo análogo a lo digital. Ese es mi teenage years, mi Sí. pre-teen, ¿no? Sí. Yo 12, 13 años, yo soy de la primera generación que dio computación en la escuela, Ya. con las PCs Ya. viejas, con las Ah, Macs, que es una transición bien interesante. O sea, sí. es un punto Pero, súper interesante como generacional, pues. o sea, Análogo digital. por eso gente como yo no tiene problema para adoptar nuevas tecnologías. Ajá. Una generación más atrás es un Es desastre. un desastre. Son gente que realmente está incapacitada porque su cerebro no tuvo esa neuroplasticidad con ese esquema desde joven. Yo la tuve afortunadamente, o sea, esto en la raya. Y mi papá siempre lo impulsó. Mi papá de chiquito, yo tenía 13 años, 10 años me compré una Commodore 64, ese teclado que tú conectabas a una televisión. Y te voy a comprar un curso de Basic y te voy a comprar un curso de Logo. Yo estoy hablando cuando lo que tenemos hoy en día no era la norma, esto era out of the box. La Claro. mayoría de los pelados eran voy a jugar fútbol, voy a hacer, mi papá me compró una radio aficionada y me conectaba, me hablaba de Radioaficionado, frecuencia. imagínate. Por eso es que yo quería estudiar tecnología en la universidad, porque yo venía con Claro. ese background. Pero ahora cuando miro para atrás, siempre terminaba haciendo algo en las computadoras, que era el tema creativo. Yo me ponía a dibujar, por ejemplo, yo tenía un Atari ST-512. Cuando Panamá fue invadida por Estados Unidos, Ajá. yo tenía una computadora que era una Atari ST-512, ese era el modelo. Ok. Y yo me conectaba con el modem a los BBS, esto es pre-internet, y yo chateaba con los pelados, hijos de los manes de la zona, en un bulletin board, No en puede ser. texto. Hey, ¿cómo están las cosas por allá? En inglés. Y mi mamá decía, my dad just left, y no sé qué está pasando, y las bombas, y no sé qué. Qué Pre-internet. locura. Y claro, así como tú tenías Canal 8, que era el network de los gringos, también habían bulletin boards pre-internet. Yo me conectaba a un servidor de la zona y chateaba con ellos. Entonces, Qué y la locura. computadora esa la usaba con un programa que se llamaba Degas, que era para dibujar. Entonces yo dibujaba como Paint, ¿verdad? Ajá. Era como Paint, que dibujaba circulitos y podías hacer fill y no sé qué. Y siempre estaba en ese tren. Y mi papá a lo largo de los años, hasta que yo llegué a los 17 años, siempre hizo upgrade. Después cambió a PC y un día vieron con una caja y que Corel Draw y la puso ahí y yo me puse a trastear y yo dibujaba y que dije print shop y no sé qué y los Ajá. printers que hacían dot Ajá. matrix con el papel con huequito. Todo eso yo lo viví de manera pasiva a nivel de entretenimiento para distraerme. No sabía que eso iba a marcar
la facilidad con la que yo adopto nuevas tecnologías en el futuro ya como un adulto, Claro, que te iba a dar herramientas para años más tarde, como tú dices. te sensibiliza al entorno tecnológico y ya no es un roadblock. Se vuelve Claro, algo natural para ti adoptar nuevas tecnologías, porque desde chiquito todo el tiempo estás viendo productos tecnológicos nuevos. claro. Todo el mundo tenía Nintendo, mi papá se fue a Malasia y me trajo Sega Master System. O sea, le perdiste el miedo Para mí era al ver natural. cosas nuevas y trastear, como tú dices, te 100 pusiste a exacto, trastear. claro, exactamente. Entonces, para mí, el proceso de aprender Esa curva de aprendizaje, así que a veces la gente le tiene era parte miedo. natural, era como de levantarse y comer. Ah, pilla esto. Entonces, ¿qué pasa? En el futuro, nos regresamos al 97, 98, cuando estaba en Zona Libre en mi primer trabajo. Ajá. Voy con las muestras al showroom y uno de los jefes que acá regresaba de Hong Kong me dice, dije, hey, ¿cómo está? Dije, él es el pelado que contraté para la bodega. Me presentaron a los otros socios que estaban de viaje de compras. Ok. Y yo dije, mucho gusto, no sé qué. ¿Y cómo te está yendo? ¿Estás contento? No sé qué. Dije, bueno. Y están ahí y me dice, que, oye, ¿tú estudiaste en México? Y que sí, yo estudié Ingeniería de Sistemas Electrónicos, no sé qué. Dije, y se mete la mano y saca una caja. Y después mete la mano y saca otra. Y la primera caja me la tira y me dice, ¿tú sabes qué es eso? Boom, lo apaño y es una Mavica, una cámara, la primera cámara digital, que se le metían floppy de 3,5 a un lado. Qué Y yo le locura. digo, sí, esa es una Mavic, esa es una cámara, usa un floppy de 3,5. Me dice, sí. ¿Y sabes qué es eso? Y me tiró una caja de Corel Draw 5. Y yo dije, ¿cómo no va a ser eso? Eso es Corel Draw. Dije, y se miran y me dice, ahí hay unas muestras. Tómale una foto y cámbiale los colores. Y yo dije, ok, nos vamos a ir a almorzar y ahora venimos. Y yo me senté, me dijo, usa esa computadora. Me senté, metí el CD, instalé el programa, agarré la Mavica, le puse un floppy, le tomé una foto, lo metí en Corel Photo Paint, que era parte del suit, y le cambié los colores. A los colores que ellos me dijeron, cuando regresamos me dice que, entonces le dice uno de los socios al otro, viste, ya no se van a tener que llevar la maleta llena de muestras, se llevan una sola muestra y el catálogo con los colorways. Desde mañana trabajas aquí. No te Y creo. sí, No te creo. mi primer upgrade pasó a los 30 días de trabajar. Pasé de ser asistente de bodeguero a ser encargado del departamento de diseño, asistente de compras. Qué Entonces, desde ese locura. entonces, por los siguientes 2 años y medio, diseñé etiquetas, diseñé los packings y Y, autodidacta. Yo no estudié diseño gráfico. y otra cosa que me parece interesante de esto que estás contando, que increíble historia y cómo se presentan las oportunidades cuando uno. Es curioso porque a veces uno tiene momentos en su vida, herramientas que uno lleva con esa caja de herramientas que uno lleva por la vida y piensas que no son relevantes en el momento y No. ¡pam! Encaja el Tú no momento, ¿no? sabes. El conocimiento siempre tiene value. Ahora, que tú no lo puedas aprovechar inmediatamente. Es como si tú aprendes un día de manera random cómo destilar agua. Y tú dices, ¿para qué necesito aprender a destilar agua? Pero de repente pasa una vaina como el lockdown de COVID que hubiera sido peor, zombie apocalypse, y de repente el único que tiene agua potable eres tú porque sabes destilar. Entonces, tú Ajá, nunca sabes, el conocimiento nunca está de más. claro, Nunca está de más. claro. No, y lo que quería decir con esto de que esa, digamos, herramienta que aprendiste años antes y después pudiste aplicar, te puso en una posición que en 30 días, como tú bien mencionas, ya estabas mucho más cerca de personas que son dueñas de negocios, socios, que estás escuchando cien otros por ciento temas, 100%, dentro de las ambiciones que tú debes tener, es apegarte a las personas que tienen valor, ¿no? Y 100%. digo, también fue upgrade de salario automático. O Claro, sea, pasé de ganar claro, $800 a ganar 1.400 el día siguiente. qué Y locura. tenía una oficina propia y trabajaba en aire acondicionado. En la bodega no hay aire. En la bodega es Rambo. Entonces, o sea, que no está mal. También aprendí cosas ese mes en la bodega 100%. que son importantes y que son herramientas que también me sirvieron en algún otro momento. Pero ahí estuve 2 años y medio y ahorré. Y a los 2 años y medio dije, ya es momento. Quiero hacer mi emprendimiento. Entonces, Ok, ¿tú te acuerdas que yo había sido mesero en sí, México, sí, en un café frente al TEC? Yo estuve en el Tecnológico de Monterrey. ajá, Eso queda en una calle que se llama Eugenio Garzazada. Y frente hay como un mallcito donde había un 7-Eleven y unos localcitos. Y había un café de 6 mesas de unos españoles que se llamaba La Hacienda de Coatepec, que ya no existe, pero eran dos pelados que en ese tiempo eran unos viejos, para mí tenían 35 años, yo tenía 20, y eran dos hermanos que tenían un café y hacían café con esencias. Y yo era mesero, y yo todo el día estaba ahí mesereando las mesas, eran 8 mesas. ok. Y yo regresé y yo dije, siempre quiero hacer eso en Panamá, un café. Ok, un Entonces café. agarré y
tenía como, qué sé yo, $17,000 ahorrados, una cosa así. Agarré y, porque obviamente trabajaba en Colón, no hacía más nada que trabajar. Claro. Llegaba y los fines de semana me quedaba en mi casa Entre el commute y la vaina estabas todo el día. y toda mi plata era guardada, guardar, guardar, guardar. Entonces ahorré relativamente algo significativo. Sí. Y tú sabes, cuando decidí dar el paso, hablé con mi jefe, les pareció bien, me dijo puertas abiertas, no sé qué, vaya. Y yo tenía una novecita en Panamá que también afectó. Entonces ella me decía, no te veo nunca, estás en Colombia. Y yo decía, bueno, vamos a hacer algo juntos en Panamá. Ok. Y yo me recuerdo que eh, la idea que tenía era un stand, un puesto de madera. Siempre tuve esa idea. Y el techo, así como Fridays, con rayas, Ajá. como con tolda de lona, ¿verdad? Y yo decía, y lo voy a meter en el único mall que hay en el Dorado. Entonces fui al Dorado y les vendí la idea y me dijeron, bueno, eso tiene que ir a directiva. Y yo fui a la tienda de cada uno de los dueños de la directiva. Dije, hey, mi nombre es tal, este es mi proyecto y yo tengo un stand chiquito y no sé qué. Y fue a directiva y solamente uno de los de la directiva dijo que no. Y todos los demás hay que darle chance al pelado. Y me dejaron poner el stand en donde está el Dorado Viejo, el de Iricuy en Sí. el medio. Sí. Ahí Sí. abajo, frente a la tienda de calzado, yo Que tenía un ahorita stand mismo bajas ah, por que hay la. una vainita así. Ajá. Bueno, Ajá. ahí yo Ajá. puse mi primer negocio propio que se llamaba Café Arte. Entonces yo fui a Café Durán y conseguí el café y pedí las esencias afuera. Y bueno, el Dorado no tenía aire acondicionado. Así que ese era un buen roadblock y no vendía ni un café al día. Nadie Claro. quería café. Nadie quería café en ese. Así En ese. que lo siguiente que hice fue conseguir helado y comencé a echarle helado al café. Ajá. 2 bolas de helado de vainilla y un shot de espresso con el sabor que tú quisieras de café, con amaretto, con hazelnut, con macadamia. Ya. Pero te estoy hablando 10, 12 años antes de Starbucks, ¿no? O sea, yo estaba un poquito... Y eso La gente no lo estaba entendiendo mucho. mira, eso lo hablé en otro podcast con mi parcero de los emprendimientos, con Brian. Ajá, con Brian, Le claro. dije, los negocios requieren capital, requieren una buena idea, requieren trabajo, pero requieren timing. Timing. Qué bueno que lo hayas mencionado porque es Entonces así. una buena idea no vale si no está encajada en el momento que se necesita esa Cien idea. por ciento. Sí, claro, yo tengo la idea de ponerle icing al cake, pero todavía no han inventado el cake. ¿De qué sirve el icing? ¿No? Entonces yo quería vender café con esencia cuando el mall no tenía aire acondicionado, cuando en Panamá no había una cultura. La gente quería café Durán y cafecitón plain. Hecho en Y, la casa ahí, en la sí, sí, olla. americano. Dije, expreso, ¿qué es eso? O sea, dije, un dry espresso, ¿qué es esa vaina? Dije, mocachino, what? Ahora, te hago una pregunta porque es interesante que tú ves un concepto en el extranjero, Sí, lo traes a tu país que tal vez estamos un poco más atrasados en cultura o digamos en el momento para que ese producto sea recibido, lo tratas de tropicalizar, sí. pero no estás, como tú dices, en el timing correcto. La experiencia del café allá de estos dos hermanos era un café que sí se movía, o sea, la gente sí estaba en esa Era, onda allá o... estás frente a una universidad enorme, el Ok. campus. Te tienes tráfico per Tienes se por location, default. tienes Es location. location. Ok. Es location. Yo creo, y digo, y Monterrey tiene inviernos de -10. Y Monterrey tiene primavera, y Monterrey tiene otoño. Solo en verano hace mucho calor. Y, o sea, creo que sí hay un espacio, había un espacio para eso. Ya. Entonces, yo, entonces yo vengo a Panamá y hago eso aquí en la ciudad y operó como 6 7 meses y no estaba yendo mal, estaba como que break even un poquito más. Ok. Mi novia me ayudaba y un día entonces llega me acuerdo que era un diciembre, yo estaba poniéndole lucecitas a la tolda después del cierre. Eran como las 8 de la noche, el mall ya estaba de que dead y estaba con mi novia ahí, está haciendo caja y no sé qué. Y hay un man caminando por ahí y se acerca y me dice que, oye, tú eres el dueño, no sé qué. Le dije, sí, sí, ¿me puedes hacer un café? Le dije, claro que sí, cómo no, si me esperas 5 minutos prendo la máquina de nuevo. Me dice, dizque, ok, ok. Y yo, pan, bajo, le preparo el espresso, se lo sirvo, y dije, ¿quiere que le ponga una bola de helado? Me dice, no, no, yo me lo tomo negro. Y dije, ok. Dije, mira, yo soy el dueño de ese local y de ese local y de ese local. Y tú sabes, me acordé de tu proyecto y vine a ver cómo te está yendo y veo que te está Era yendo bien. uno de los de la directiva. Sí, sí, sí. Ya, Y ya. dueño de como 4 locales ahí, una empresa me dice, ven acá, yo tengo una tienda X, ¿ok? En la central que estoy cerrando en diciembre y quiero que tú vayas y te encargues. Y yo, ¿me estás ofreciendo trabajo? Le digo, que sí, sí.
Y yo le dije, no, no, la verdad estoy en lo mío acá, no sé qué, qué. ¿Cómo te está yendo? Que está caminando. ¿Ya encontraste el balance? Y que yo creo que sí. Ese es tu novia, que sí. Ella está trabajando contigo, sí. Conseguirle un empleado, vente conmigo, te voy a pagar tanto. Entonces yo dije, ok, let me think about it. Ok. Y lo conversé con la que era mi novia en ese tiempo y tú sabes que dije, hey, es plata, es plata. Creo que me ofreció como 3.000 más al mes. Ok. As Ok. money. Ok. Hey, brother, yo dije, ¿sabes qué? Voy para allá. Y me fui. Él quería que le ayudaras en el cierre. Estaba cerrando. Tú sabes, yo pensé que era así y era diciembre. O sea, diciembre en calle 16. Es una locura. Sí, en ese tiempo era Juan Díaz Los Pueblos y El Dorado. Y todo lo demás se vendía en Caledonia y la Central. Ajá. Y Ajá. eso era disque tráfico pesado y locura y Navidad, pre-Navidad. O sea, son otros tiempos, ¿no? Entonces me fui para allá y fue un éxito y el man me pidió que me quedara de nuevo con él. Pero en ese tiempo, la que era la pelada que era mi novia comenzó a abrir a mediodía, no compraba, agarraba plata de la casa y se iba de shopping. Ok. Así Ok. que eso era crónica de una muerte anunciada y fracasó. O sea, un día me senté con ella, yo estaba tan molido del trabajo allá que no, o sea, confié y no fiscalicé lo que debí. Y ella era muy joven, también tenía 19 años. O Ah, sea, imagínate. sí, sí, yo creo que son aprendizajes, ¿no? Sí. Y bueno, el negocito caducó y yo quedé clavado en un trabajo que no me gustaba, Ujú, que me pagaba bien, pero que yo detestaba cada minuto, porque no era ujú, lo mío. ujú, Lo hice por la plata. ujú, Esa es la segunda lección. Si tú haces lo que haces solo por la plata, estás destinado a fracasar. ujú. Y Yo eventualmente creo, al burnout. mira, Eventualmente. a menos que tú tengas la genuina vocación de que lo que te gusta es hacer dinero, entonces ya no importa la forma, sino el end. O sea, porque yo no soy así. Ujú. A mí me gusta el dinero, pero no me gusta más que lo que me gusta. No sé si me explico. 100%. Entonces, hay gente que es comerciante por naturaleza. Y cuando digo comercio, me refiero al intercambio de cosas, ya pueda ser servicio, producto, lo que sea, y que están por el dinero porque tienen ese rush de dopamina cuando cierran una venta. Ujú. Yo tengo ese rush cuando termino un proyecto que me gusta. Entonces, son dos situaciones similares, diferentes, con caminos diferentes al mismo fin que es make a livelihood. Ujú. Pero yo no soy el man que puedo hacer lo que sea por dinero. Ya yo traté y no es sostenible a largo plazo para mí. Y lo hiciste en algún momento, como dices, o sea, en el momento que te Varias tocó, veces a lo largo de mi vida porque existe una palabra que se llama supervivencia. ¿Ok? así Entonces es. todos vivimos un mundo de mercado libre y capitalista donde el dinero es el medio para sustento y tú estás obligado. Yo estoy hablando y es importante que lo sepan. Esto es cuando la situación es ideal. Claro. Si la situación es ideal y yo tengo que exigir, por ejemplo, si tú mañana me dices a mí que yo tengo un negocio que me deja $100.000 al año. Y sucede que mis gastos se cubren con eso y me queda para ahorrar y yo vivo una vida simple y sencilla, yo tengo un par de hijos y me queda el 15% al mes para ahorrar y yo puedo pegarme un viaje al año. Y de repente la plata no lo es todo, la definición de felicidad es diferente, yo puedo estar bien y yo hago algo que me gusta para conseguir esos $100.000 y tú vienes y me dices mañana te doy 250 y yo te digo que no, si no es algo que me gusta. Ujú. Hay gente que te va a decir, forget it, me voy a hacer miserable por la plata. Porque la Ujú. plata es lo más importante. Entonces, y ni una ni la otra es mala. Es simplemente dos tipos de Prioridades. temperamentos y formas de ver la vida. Claro. Yo toco madera, mientras yo pueda mantenerme haciendo algo que me gusta, yo estoy feliz si los números dan. ¿Ok? Y eso va a ser siempre mi prioridad. Ujú. Ahora, a lo largo de la vida, si tú no tienes trabajo y tú estás pasando problemas, tú tienes que agarrar lo que sea. Sí, Es lo que es. sí. Al trabajo no hay que tenerle miedo y hay que tener la dignidad. Y yo he pasado por un sinnúmero de trabajos a lo largo del camino y de emprendimientos que han funcionado y que no han funcionado. Pero definitivamente, si tuviese que escoger, siempre sería lo que me gusta para ganarme la vida primero. Siempre. Increíble, increíble. Antes del doble o el triple del cuatriple de plata. Si No, yo estoy en masa crítica, donde yo digo, ya yo estoy donde económicamente me funciona, de ahí para adelante no hay un número que a mí me cambie. No lo hay. Porque, porque la vida es una y pasa así. Y pasar tus días siendo miserable no tiene sentido. ujú. Psicológica, emocionalmente, es un aspecto que mucha gente neglecta y se mete por compromisos o por ambiciones que están un poquito más allá. Pero esas cosas también se aprenden con la edad. Ujú. Yo no lo sabía hace 20 años. Hace 20 años yo me quería comer el mundo.
y uno baja las revoluciones y uno comienza a ver otro tipo de cosas importantes en la vida. O sea, por ejemplo, siguiendo adelante en el timeline para no quedarnos estancados, yo pasé por otro montón de ventures para otras personas y para mí. Algunos que dieron cierto, otros que no. Hubo de todo. Sí, y en el 2004 fue el último venture donde ya yo me establecí y me ha hecho quien soy hoy en día. Ok. Ok, yo estaba en la calle y no voy a hablar de eso porque lo he hablado en 2 podcasts ya. Probablemente si busca un poquito lo van a encontrar y es importante. Voy a tratar de hablar de otro aspecto que no he hablado en los otros acá contigo, que va a funcionarte también. En el 2004 yo estaba en la calle y yo estaba recién salido de un emprendimiento donde no me había funcionado, había perdido todo el dinero que yo tenía ahorrado y todo el capital de trabajo, así que terminé metido en una situación donde yo tenía aproximadamente unos 25 años no, perdón, tenía 27 años y tenía que decidir qué iba a hacer con mi vida. Entonces tenía toda mi familia, dizque, tienes que buscar trabajo. Ya. Pero en mi mente, Tienes que buscar trabajo y ya. sí, tú no puedes estar así. O sea, yo te estoy diciendo que no tenía ni casa. Ok. Estaba, dizque, couch surfing en las casas de mis parceros. Wow. O sea, esto es hardcore, ¿no? Wow. Y yo, en la parte de atrás de mi cabeza, the back of my head, yo dije, busco trabajo, me caso y me jubilo en ese trabajo. Y no importa cuál sea el trabajo, y si no me gusta, eso es lo que hay. Me la aguanto. Porque donde tú tengas un chiquillo, un bebé, se te acabó el abanico de oportunidades para Esa rifártela. libertad Claro, ajá. porque estamos hablando de responsabilidad y aversión al riesgo. A los 27 solo, tú estás kind of late, pero todavía estás solo. Sí, Tus errores son tuyos, sí. tus fracasos son tuyos. Nadie más sale perjudicado. Tú tomas un paso y te involucras en un trabajo de esa edad y ya estás en edad donde estás saliendo, porque vas a agarrar tu salario y vas a comenzar a estar estable y vas a comenzar dating de nuevo y te vas a enamorar y te vas a casar y vas a tener un hijo y ya se acabaron, tu aversión al riesgo sube mucho, Muchísimo. tenfold, Sí. ¿ok? Entonces, la vida tiene distintas escalas de aversión a los proyectos que tú quieras y los sueños que tú tienes van de acuerdo a tu aversión al riesgo porque tú pasas de ser una persona que las decisiones que tú tomas te impactan solo a ti, a una que mucha gente depende de qué tan buenas sean tus decisiones o no, por el mundo en que vivimos. Entonces, mucha presión, tienes que buscar trabajo. Yo le decía, ¿sabes qué? Dame un break, dame un break. Y ese break vino disfrazado de la peor oferta de trabajo que una persona puede imaginar. ¿Por qué? No peor para mí, porque yo siempre vi el potencial, pero en libro parece horrible. Yo tenía un amigo que tenía un internet café en Vía Veneto Ok. y yo iba a parquear ahí mientras estaba pensando qué hacer con mi vida. Y él me dejaba usar las computadoras. Y yo con acceso a internet, en ese tiempo no había móviles con teléfono, con data, 2004. Ok. ¿Ok? Estamos como 1 año, 2 años antes de que hubiera el boom móvil de acceso a internet. Pero igual, y ese boom móvil era bien rústico todavía. 100%. Entonces tú necesitabas un internet café, y por eso habían Ajá. tantos. Ajá. ¿Ok? Yo no tenía computadora, no tenía nada, nada, yo estaba en la calle. ¿Ok? Y yo iba todos los días y él me dice, mira, todos los días estás aquí metido. Yo no te puedo pagar porque esto es un bendito chiquitito internet café, pero sí te puedo decir, ¿sabes qué? Me has ayudado, porque como yo usaba todo gratis, si alguien tenía problema con una máquina yo me paraba y lo ayudaba. Ya. Y habían cabinas telefónicas y a veces venían gringos y el pelado que estaba ahí no sabía hablar inglés y yo lo atendía. Ya. Entonces yo siempre, agradecido del espacio, mostraba mi gratitud ayudando en lo que podía. Y él me dice, brother, te voy a dar $5 al día y las 3 comidas, porque tienen una cafetería ahí. Ok. Y yo le dije, trato. O sea que el trabajo que a mí me cambió mi vida no fue el de $3,000, fue el de $5 al día. Y te voy a preguntar por qué. Porque yo comencé, ¿qué hice? En vez de estar en la computadora afuera, ahora estaba en la del counter y seguía haciendo lo mismo. Estaba investigando, estaba aprendiendo cosas nuevas. Yo cerraba el internet café y me quedaba toda la madrugada. Estando ahí, aprendí ActionScript, aprendí a programar en Flash, aprendí a hacer sitios en PHP, aprendí MySQL. En las noches, que esto no es que estoy orgulloso,
pero quemaba películas que me pedían y las vendía. Ok. Ok, piratería. Ok. Los pelados, y que, hey, quémame esta película de que La, BitTorrent. el puro tiempo de la cómica este de tengo un papá Sí, pirata. tampoco es que yo agarraba y tenía un negocio de distribución de piratería, eran casos puntuales. Venían los pelados de la Universidad Nacional y dije, hey, levántame el texto. Yo, venga. Ok. Comencé a atender a los turistas que venían del área de Vía Veneto a usar las cabinas telefónicas. Me dejaban $5 de propina. Al día siguiente yo siempre tenía los $5 y $30 más. Y yo me iba, me acuerdo como si fuera ayer, llegaba a la mañana, yo me quedaba toda la noche haciendo lo mío, Ok. después, ¿ok? Y llegaba Roberto, se llama, que en paz descanse, falleció. Decía, Jonathan, vete pues a descansar. Y yo me iba con mi plata de la noche y mis $5 adicionales y me iba al Banco Nacional de Panamá y depositaba lo que tenía. Me quedaba con $5, yo fumaba, me compraba un paquete de blancos, Ajá. me iba a dormir a 4 o 5 horas, me regresaba al internet café. 6 meses de mi vida. 6 Mira, meses. amigos de la escuela, un amigo, para que tú tengas una idea, uno tiene que tener las luces largas. Y esto es, yo soy un estudiante que me gradué, o sea, yo fui al TEC de Monterrey y yo me gradué en una excelente secundaria aquí en Panamá. Ok. Yo soy de una familia educada, ¿me entiendes? Uno tiene su dignidad. Y yo estaba en ese internet café, barriendo, y un pasero entró de la escuela y me dice, hey, ¿cuándo abriste este negocio? Y le dije, no, yo trabajo aquí. Sin pena. ¿Por qué voy a tener pena? O sea, tú sabes que a medida que has contado tu historia y has dicho que fuiste mesero, que fuiste esto, que Sí. fuiste lo otro, yo en mi vida personal también he hecho múltiples trabajos, he hecho de todo, fui fotógrafo para una revista, trabajé en seguros, he Mm, hecho un montón de cosas y me gusta la forma como lo planteas porque, y más lo que acabas de decir ahorita de que sin ningún tipo de pena y con el mayor orgullo porque el sí. trabajo dignifica, o cien sea, por ciento, el siempre. No hay un trabajo, trabajo. Lo que pasa es, ¿qué es trabajo? Una necesidad que necesita ser cubierta. Entonces tú estás siendo un individuo de provecho para la sociedad cuando trabajas. No importa la actividad, alguien lo tiene que hacer y tú te estás poniendo en el disposición. servicio, sí, Entonces es altruista también. No solamente porque recibes plata, sino porque estás... esa es la belleza del capitalismo. La gente piensa que el capitalismo es malo porque es egoísta. No, la gente que hace plata en el capitalismo es la gente que suple la necesidad ajena, no la propia. ujú, Entonces eso es generosidad también. sí, Ahora, yo estoy diciendo que sea perfecto y que sea todo bonito en el capitalismo. No es perfecto, ¿no? Pero ese es un tema para otro podcast, ¿ok? Entonces, yo me encontré en esa situación, pero yo siempre tenía las luces largas. Yo decía, esto es un escalón. Esto no es el endgame qué mío. buena forma de verlo. Siempre, siempre. O sea, yo nunca, digo, si yo no hubiera tenido otra forma de pensar, seguramente me hubiera ido a buscar un trabajo. El miedo me hubiera sobrecogido, pero nunca, siempre adentro mío dije, esto es temporal. Ahora, eso también me habla mucho de que de una forma u otra, y a pesar de estar en ese momento que digamos fue un momento bajo en tu vida, ¿sabes? Y un momento difícil, nunca te perdiste la confianza. O aunque hubiera duda, Nunca. tenías esa fe en ti mismo de que ibas a Siempre. encontrar el próximo escalón y luego el próximo Pero eso escalón. es por mi papá, porque mi papá a mí, desde chiquito, me enseñó a ser autodidacta. Entonces, cuando tú sabes que tú puedes aprender lo que sea, no hay obstáculo. O sea, ese es el mejor regalo que le puedo. Yo no sé si aquí en la audiencia a ti te ven padres de familia que tienen pelados pequeños. Mi papá, cuando yo estaba chiquito, a los 5 años, me comenzó a comprar revistas de Condorito y de Disney, de Tío Rico y los patitos y la cosa. Y me dejaba leer en la mesa. Yo me acuerdo que se ponían bravos con él y que en la mesa no se lee. Me compré una lamparita de noche y me ponía las revistas al lado de la cama para que yo, parte de mi ritual antes de dormir para ir a la escuela era ver mis cómicas. Ajá. En el baño me puse un revistero con revistas. Yo leía en todos lados. Y me decían, deja que el pelado lea su cómica. Un día regresé y no habían cómicas. Habían puras enciclopedias ilustradas. Me las cambió. Y me Ajá. volví un loco porque tenía necesidad de leer. Era como una droga. Y de repente ya no estaba viendo a Condorito, estaba viendo los dinosaurios, o estaba viendo las galaxias, o estaba viendo lo que tú quieras. Tenía el Larousse ilustrado, tenía la Británica, tenía todo. O Ese sea, era mi cuarto. te fue alimentando la curiosidad porque no te obligó, No, te la fue me enseñó a alimentando. leer. Claro. Me enseñó a tener necesidad de leer. Y la necesidad de leer es el bridge para ser autodidacta. 100%. Ahora tenemos video, tenemos Hay podcast, otros formatos hay en otros cómo formatos, pero aprender. si tú no leías, no Tú aprendías. sabes que ahora que dices eso de tu papá, yo tuve una historia similar. Mi mamá y cuando yo estaba pelado, también
por un tiempo yo sentía que era como una obligación que me hacía leer. Ella me ponía como una lista de libros, lo tenía pegado en la puerta de mi closet, en la parte de atrás cuando abría el closet, Mm. había una lista de libros, 12 libros para un año. Entonces ella, libro tal, y entonces me hacía preguntas, ¿qué tal el libro? ¿Qué tal lo otro? Y en aquel momento yo sentía que era como que, qué pesado esto, no sé qué cosa. Y luego años más tarde, yo soy una persona que le gusta mucho leer, que lee mucho, también consumo mucho contenido en formato de video, pero me dio esa facilidad por haber comenzado de pequeño de que puedo sentarme, puedo analizar un texto, puedo leer y me lo disfruto. Y ahora leo en base a curiosidad, de lo que me gusta. 100%. Pero tal vez, y me gusta lo que dijiste, que si hay un padre escuchando esto o si hay algún joven, si en algún momento sentiste que era algo como algo pesado, créeme que años más tarde vas a agradecer. 100%. Ahora, mi papá fue creativo. Mi papá, yo nunca sentí ese problema. Un día me friqué porque desaparecieron mis cómicas. Pero ese fue el único día. Después ya, las enciclopedias tenían unas ilustraciones espectaculares y de repente yo, ok, no tengo nada para leer, voy a leer eso. Entonces yo nunca sentí que me obligaron. Ya él agarró y me hizo selective training. Él me agarró Ajá, como si yo fuera ajá, un perrito y me ajá, hizo housebreak, pero de la lectura, ¿no? Entonces, sí, yo creo que fue muy creativo y él no es un tipo, él es un tipo de comercio, él no es un tipo académico. Entonces él quizá él dijo, yo quiero esto para mi hijo, lo que no tuve yo. Él claro. desde pelado trabajó en el comercio, no sé qué. Entonces, otra onda, quizá un acierto muy grande. Y yo hoy en día soy un tipo que me voy en el rabbit hole de Wikipedia sin darme cuenta. Yo no tengo problema para leerme 500 enlaces down there. ¿Me explico? Entonces, yo por eso nunca dudé que era un escalón donde yo estaba en ese momento. Ok. Ahora ¿sabes lo que serendipia, no? Yo, en el momento donde yo estaba, un día yo estaba viendo un programa de televisión muy famoso aquí en Panamá, el señor Juan Carlos Tapia, Ajá. y yo dije, ese man no tiene página web. Y fui y le escribí un email diciéndole, verifiqué y no la tenía. Le dije, ¿cómo es posible? No sé qué. Me tomé el tiempo de escribir un correo electrónico. Ok. A ver qué pasa. Sí, sabes Yo si le te hago iba a la página web. responder ni nada. El cuarto corto respondió, lo fui a conocer, me dijo, después te llamo. Pasaron 3 semanas más y un día me dice, te voy a dar el play. Y ese fue mi primer cliente de web design, de agencia, de marketing, que es Que lo que yo aprendiste en las noches en el café. haciendo ActionScript y PHP, lo aprendí haciendo allá. Digo, tenía un background de tecnología Claro. y tenía un background de ser autodidacta por mi papá. Entonces, todo una herramienta. ¿Y qué es lo que yo necesitaba? La visión y las ganas de decir, voy a aprovechar mi tiempo aquí porque yo tengo fe que esto me va a ayudar. Ajá. Y bueno, no lo hice solo. Las estrellas se unieron también. Cuando el tipo me dice, tienes que hacer esto, yo sabía cómo hacer la parte de diseño, yo sabía parte del PHP, pero yo no sabía mucho de MySQL. Y dije, Ajá. ok, tengo el negocio, no voy a decir que no, voy a resolver. Dije, sí, yo lo hago. Como dice Richard Branson, di que sí Y después y resuelve. aprende en el camino. Exacto, Virgin Airlines, tal cual. Ajá, ajá. Entonces, mira, regresé y había una vez que, dizque Foros Latinol. ¿Tú te acuerdas? No, no, Había no. un sitio web que se llama Latinol que tenía unos foros, que es como un lugar donde la gente chateaba y abría. Foros latino, te entendí fotos Bueno, de foros. ellos tenían Ya, ya. clasificados latinol.com, que era Ok. el pre-encuentra 24. Ok. Y yo puse que necesito programar MySQL. Ese mismo día me contestó un man. Se vino en bus desde no sé dónde después de su trabajo. Un man con plumas aquí, lentes, super geek. Man, yo le dije, solo tengo $200 para esto. Man me dijo, yo te voy a ayudar. Un ángel que mandó Dios. Hasta Ricardo se llama. Increíble. Y agarramos y nos sentamos y yo trabajando en el internet café. Me imagino que el Tapia pensaba que yo estaba en una oficina, estaba en un internet café en la noche trabajando. Le hice su sitio web, quedó contento. Todavía son clientes míos 15 años No después. puede ser, de verdad. Lore y Oscar y ellos todavía les hago el hosting y la cosa de la... Wow, qué increíble. Sí, sí, y el señor Tapia, yo eternamente agradecido, me recomendó y ya también teniéndolo a él en el portafolio, una cosa llevó a la otra y ahí se concatenó todo. Entonces después de un par de años yo logré rankearme, el internet cerró, yo tenía mi plata ahorrada, tenía unos clientes, me mudé a un apartamentito de una recámara sin muebles Ok. y ahí comencé mi agencia, ¿ok? Como freelance, como independiente. Y me logré rankear en sitio web Panamá, cuando hacías el search en Google. Ok. Esos fueron 2 años de negocio redondo. Porque estaba de primero, me entraban
30, 40 cotizaciones al mes. Claro. Cerraba el 10%, 20% era plata. Ahora, era one man band, trabajaba 24/7, pero amaba cada minuto de la noche. Me sentaba en mi computadora y hacía Y creatividad. tirabas tus batches de Entonces yo era trabajo. vendedor, era diseñador, era programador, participaba activamente en comunidades online de ActionScript donde aprendía de otros peers. Siempre tienes que tener networking, siempre tienes que educarte y si estás en tecnología es un proceso de autorrenovación que nunca va a parar. Constante. Lo sigo viviendo hoy en día, Lifelong learner. siempre. Y es para toda la vida, hasta tu último respiro. Y si estás en tecnología, mucho más. Sí, sí. Entonces llegó un momento donde abrieron entonces las redes sociales, Facebook, me metí a buscar a mis compañeros como todo el mundo Ajá. y un día me di cuenta que habían Facebook pages que eran temáticas, niche, y dije, ven acá, voy a hacer una de Panamá y se llamaba Soy Panameño Sitio Oficial y boom, un día me levanté y tenía 300.000 personas. Y le diseñé un montunito y una pollerita y tenía a los personajes como sus mascotas Ok. y tenía tanta interacción que abrí un proyecto que se llamaba Datito, que era como los grupos y oferta simple, y comencé a jalar tráfico de allá para monetizar. Entonces, siempre reinventándome. Después oferta simple me compró Datito, Ok. y después entonces Ok. finalmente di el salto y abrí Engage, que es la agencia digital que tengo, y pasé de ser un emprendedor a ser un empresario, con sus growing pains, porque yo siempre había sido manager, pero nunca había sido dueño. Y nunca había, Que es siempre había otra tenido, etapa. siempre había tenido colaboradores debajo míos, pero no eran mis colaboradores, eran subalternos. Es diferente. Es diferente. Y todo esto entonces hasta el 2019 que entró la pandemia y después dije, suspéndeme todos los contratos y yo tuve que hacer downsizing y el dolor que pasamos muchos en los últimos 3 años. Pero toda esta conversación que acabamos de tener era para llegar al punto de donde yo agarré una cámara y de cómo me he vuelto en esta persona que hace creación de contenidos. Estando en la agencia, en el 2017, Engage estaba en su punto alto, tenía 14 empleados, 20 clientes. Ok. Estaba volando. Y me comenzaron a pedir, dije, hey, necesito fotos. ¿Tú conoces a un fotógrafo? Lo mandaba, quedaba mal. Necesito video, mandaba video, quedaba mal. Y un día, y a mí siempre me gustó tomar fotitos de vez en cuando con el teléfono, pero eran teléfonos de 8 megapíxeles. El Nokia de... Sí, horrible. Y yo me acuerdo que en el 2017 yo decido hacer un viaje de vacaciones a Europa y digo, me voy a ir, pero sabes que me voy a comprar una cámara y voy a aprender. Y me compré una T5i de Canon, ¿ok? Que es una DSLR T5i, estándar. sí. Viene con su pack de 3 lentes, un zoom, tiene 18... el 50 milímetros este Nifty 50 de plástico y vaina que parece Fisher Price. Ajá. Pero sabes que me metí y comencé a hacer mis tutoriales, no sé qué, y agarraba mi cámara y me iba a la calle y practicaba y de repente me di cuenta de que, hey, me gusta. Y me la llevé hice unas fotazas en Europa con mi camarita. Andaba yo por el Louvre a las 3 de la mañana cuando no había nadie posando frente como el Código Da Vinci. Y me monté en la película del fotógrafo. Y un día uno de los pelados que trabaja conmigo me dice que, señor Jonathan, usted como que toma buenas fotos, debería abrir una cuenta de Instagram. Y yo le dije, no, hombre, no, Insta, ¿para qué? Y además le dije, no, de verdad, ábrala. Se llama Gabo, saludos, Gabriel, si ves este podcast. Y yo dije, ¿sabes qué? La voy a abrir. Y entonces abrí @Jonathan Jerez y subí un par de fotos. Bueno, a la gente le encantó. Entonces yo, cuando tú... Fotos que fuiste tomando por ahí randoms. O Sí, sea, entonces tenía... entonces, claro, subí primero las fotos de mi viaje, a la gente les encantó. Después, y esto lo conversaba también con Brian, la vida yo la veo de una manera muy... El ladder, la escalera para las metas, la gente se enfoca en cuántos pisos tiene que subir en vez de los escalones. Y yo te voy a explicar qué quiero decir con eso. La motivación es una parte importante, pero la motivación es un estado mental, ¿ok? Es una realidad personal. Fluctuante. El mundo no tiene que ver, el mundo no le importa tu percepción de cómo tú mires las cosas. Tú las puedes mirar negativo o positivo, el mundo sigue igual, pero tú lo necesitas. Entonces, si tú eres una persona que comienzas a pensar en tu motivación como un recipiente que recibe combustible de éxitos grandes, estás jodido. Y disculpen el vocabulario. Pero si tú comienzas a acostumbrarte a pequeños éxitos, un pequeño éxito tras el otro, tú te vas a mantener, es mucho más razonable y viable que tú
consigas y concretes pequeños éxitos uno tras de otro que te pongas una meta muy larga. Entonces, claro, para mí, el haber subido estas fotos y tener este feedback fue un micro éxito que me motivó a agarrar la cámara y salir a la calle de Panamá a tomar otras fotos de street. Y eso le gustó y le gustó. Y un día se me ocurre a mí, estaba la JMJ, eso, aquí con el Papa, Ajá. y no tomó una foto. Y yo hice un fotomontaje del Papa en la cinta costera con un poco de gente y banderas. Y me fui a dormir. Esa vaina se viralizó, salió en CNN. No puede Y ser. la cuenta me subió como 30.000 personas. No puede ser. Sí. Pero es como todo. Yo soy de que yo pruebo y yo hago. Y yo, hey, vamos a ver qué pasa. Si no pasa nada, no pasa nada. Ajá. Súper redundante, pero así es. Voy a probar qué pasa. Si no pasa nada, no No, pasa pero, nada. o sea, acabas de decir súper redundante, pero creo que hay un aspecto ahí de que es perderle ese miedo a probar. Porque está muy bien dicho, o sea, pruebo, si no pasa nada, de verdad no pasa nada, pero hay gente que siente que prueba y que de verdad Es te que tú puede necesitas pasar pegar una, no cosa. necesitas pegar 1000. Y para pegar una hay que probar 1000 veces. Claro, pero donde voy es que mucha gente tiene ese miedo a probar porque, y porque es algo diferente y Mira, cómo no lo verán sabes y... la realidad que acabas de decir. Yo a lo largo de mi vida conozco pelados, tengo amigos que son más jóvenes, que son como mis hermanos menores. Yo tiendo a ser muy paternalista y no en el sentido negativo, sino mentor, ¿verdad? Y a mí yo tripeo a los pelados jóvenes y me gusta compartir la experiencia que tengo y darles consejos. Y tú sabes que, Juan, problema número uno que yo escucho cuando los escucho hablar son los miedos al fracaso y la obsesión con la perfección. El miedo nace de no hacerlo perfecto. Y yo siempre mi consejo es, como dice Peter McKinnon, tú lo debes conocer, better done than perfect. ¿Sabes que Peter McKinnon antes era mago? Yo soy Sí. mago, yo hago Ah, magia bueno, súper. hace 14, 16 años hago magia y Peter McKinnon era mago y ahora es un filmmaker. Sí, sí, sí. Ya es de los veteranos No, en es un YouTube, monstruo, ¿no? me encanta Peter McKinnon y es eso que acabas de decir, Better done que lo than enemigo, perfect. que lo perfecto no sea enemigo de lo bueno. Exacto, o que te mantengas en movimiento. Entonces, yo siempre pruebo y dice, voy a hacer un collage ahora que está el Papa aquí. Y lo subí, se viralizó y claro, eso fue una cosa llevando a la otra. Cuando estuvimos en pandemia, ya un fast forward en el tiempo, yo tenía mi cuenta, pero Instagram cambió el algoritmo terriblemente en el 2018 y la fotografía dejó de tener un pedestal de importancia dentro de la plataforma. Cada vez los likes y el engagement iba bajando, ta, ta, ta. Así que yo lo que hacía era como que subir de vez en cuando una fotito y ya. Estaba en 50.000 personas. En pandemia, cuando me cancelaron los clientes, de la noche a la mañana tenía todos los gastos y nada de la facturación. Ajá, Y yo tengo hija, mamá enferma, yo me encargo de todo el mundo, ok. colaboradores con hijos. ¿Qué hago? Y yo dije, bueno, voy a abrir una cuenta donde le voy a enseñar a la gente sobre fotografía y video. Porque, Esto nació en la pandemia. sí, te voy a explicar. Porque obviamente a esas alturas ya yo sabía hacer buena fotografía, buen video, porque los clientes me lo pedían y la gente me quedaba mal. Entonces I took over. Esa era la parte que no te conté. Ok. Entonces yo comencé, y como me gustaba, yo decía, lo voy a hacer yo. Entonces un cliente tenía, un cliente que le estaba manejando la compra de anuncios, el community management en la agencia, y decía, necesito fotos. Y que voy yo. Yo mismo soy. Ya, ¿para qué voy a mandar a alguien para que me tumbe el negocio? Yo mismo soy. Yo mismo soy, pero yo lo tripeaba. Entonces, Cool. también la vida, cuando tú te pones en una posición, te trae cosas extra. Yo ya estaba en ese tema y conocí un vecino en mi edificio, un italiano, que era un filmmaker espectacular. Y como ya yo sabía del tema, un día conversamos y se volvió mi mentor. Ok. Entonces, la vida, pero yo tenía que colocarme en ese lugar. Si yo Ajá. no hubiera sabido nada de filmmaking, yo no hablo con él y no No empato. haces el match, Entonces tú te claro. tienes que poner en las posiciones. Eso es la suerte. La suerte es tú poniéndote en el lugar para que la suerte te pase. Así es. ¿Ok? Así Entonces, es. eh, eventualmente en la pandemia, regresando a casi el presente ya, yo estaba, es que, ¿qué voy a hacer? Y dije, bueno, yo sé fotografía, sé video, y yo también hago fotografía microstock, y eso me ha hecho algo de plata. Voy a hacer unos cursos, y abro Fotodemia, Ajá. con una página de Instagram, con tips y vaina, y agarro por primera vez en mi vida, me siento enfrente de la cámara, hago un guión y grabo. Usando mi conocimiento de tantos años, me hago mi sitio web, lo conecto a un payment gateway
y yo, ¿qué es lo que mejor hago? Crear comunidades para los demás. Voy a crear mi comunidad. Y bueno, en un mes firmé 3 cursos. Ok. Hice la plataforma LMS, que es Learning Management System. Ajá. LearnDash usé Ok. en WordPress montado y lo tiré. Dije, vamos a ver qué pasa. Se vendieron 200, 300, 400 cursos los primeros días. No te puedo Y creer. dije, hay algo. Y gracias a Dios, pues, durante la cuarentena solo me dediqué al edutainment y de ahí arranqué. Entonces, hoy en día Fotodemia tiene 355.000 personas en Instagram. Sí, sí. He vendido más de 38.000 cursos. Una locura, yo vi. Es, Sí. es de las academias de fotografía que más ha crecido. Sí, está grande. Una Y locura. tengo estudiantes en 18 países. Espectacular. Y Felicidades. entonces, claro, ahora viene la última fase de... Porque mira, ya, tengo Fotodemia. Cualquiera diría, bueno, me voy a enfocar solo a eso, pero yo tengo un problema y a mí me gusta Crear. crear. Entonces, ¿yo qué hacía? En Jonathan Jerez, que tenía 50.000, agarraba los reels de Fotodemia y los publicaba, entonces tenía como que redundancia. Ok. Y yo dije, entonces todo el mundo me decía en la calle que tú eres fotógrafo. Y yo no soy fotógrafo. Yo no soy fotógrafo. No es que sea malo, es que yo soy más que un fotógrafo. Yo hago esto y esto y lo otro. No querías Pero me quedar- encapsularon. Ajá. Eh, Ajá. Entonces yo dije, ¿sabes qué? Es hora de un brand refresh. Ok. De my personal brand. Ok. ¿Qué hago? Y eso fue hace 4 meses. Hoy 4 meses. Más o menos estos días. Ok. O sea, por allá medio año, ¿no? Ok. Ok, tengo que hacer contenido. ¿De qué hablo? Puedo hablar de marketing digital, tengo mucha experiencia, Ajá. pero ya Simón, CBD y el otro y el otro y el otro, todo, hay un montón de gente haciéndolo. O sea, te fuiste pensando, no puedo educar en X tema, puedo... O sea, ¿quién es Jonathan Jerez y cómo puedo hacer contenido para la gente? Ajá. Y comencé a pensar en varios niches. Y yo de repente dije, hey Juan, espérate, pon pausa. Todo el mundo habla en micro niche, niche, niche. ¿Por qué? ¿Por qué tiene que ser así? ¿Sabes qué? Yo necesito estar motivado porque si hay algo que es importante es la consistencia. Ajá. Nada en Internet funciona sin consistencia. 100%. Antes del talento, 100%. antes de tu capacidad de producción, antes de tu carita bonita, no importa quién tú eres. Si tú no eres consistente, no eres un Estás éxito. muerto, estoy de acuerdo. Eso es lo primero que tú tienes que tener cuando vas a hacer contenido online y tienes un emprendimiento, ser consistente. Ajá. Entonces, ¿qué? Para ser consistente, yo, no sé los demás, necesito que me guste. Entonces, pero microniche, que te guste, consistente. Dije, ¿sabes qué? Yo voy a hacer las cosas al revés. Voy a hablar de lo que sea que yo escuche que me interese. Esa fue la premisa Ok. del rebrand mío de Jonathan Jerez. Y mi primer video que hice desde ese shift fue hace 4 meses. Me senté, vi un video que me pareció chistoso en Reddit, lo descargué, lo puse en la pantalla con un double screen y agarré y le hice una reacción. En ese momento agarré, edité el reel, lo subí y me fui a dormir. Y al día siguiente dije 200 likes, 5 comentarios. Pero para mí eso era como que, brother, mis fotos pasaron de tener 8.000 likes a tener 100 likes por el Ok. algoritmo del cambio de Ajá. promoción de los reels. Entonces yo tuve un reel de 200 likes y yo dije, hey, está cool. Y nada más para tenerlo ahí en el historial, ¿de qué fue ese primero, cosa random que viste que te pareció cool? ¿De qué hablaste de ese primero? Te puedo decir ya, dame un minuto. Ok, el primero fue una reacción de un video de un man. El man salía caminando con la novia y arriba decía, la estoy llevando a Starbucks por si me equivoco en su nombre. Que me dio mucha Ok, risa, ok, o sea, porque fue- allá te ponen el nombre O sea, en el fue, vaso. fue algo de verdad bien random que viste, Es ¿te pareció un gracioso? entonces, claro, mi concepto es de que, ¿sabes qué? Voy a hacer videos de cosas virales de reacciones. Ya. Para arrancar, porque como yo consumo tanto contenido, estoy todo el día en eso y yo puedo guardar un par de reels y después reaccionar. Y hacer un repurpose. Yo no sé si yo tengo para eso, voy a probar. Siempre la premisa es voy a probar. Qué bien. Y lo hice. ¿Ok? Hice 2 o 3 videos así. Después vi, dizque, un león apareándose con la leona y el león tardó 10 segundos. Y después dije, ya terminé. Ajá. Y después yo dije, ¿sabes qué? Esa fue la siguiente evolución. Yo dije, no solamente voy a hacer una reacción, voy a explicar lo que pasó. Y dije, los leones, ta, 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 ta. Entonces pongo la reacción y después explico. Entonces cambié de una vez, eso fue la semana siguiente. Tardé una semana reaccionando y después dije, ahora voy a explicar las reacciones. Y entonces pasé, dije,
reacciono y te explico lo viral. Buscándole un concepto a la vaina. Ya. Pero ¿cuál es la propuesta de valor? Ajá. Siempre buscando la propuesta de valor, porque tú tienes que pensar en la gente, no en ti. Sí. ¿Ok? Y después me encontré un video que era de... Ok, eran unos pelados que se fueron como a una playa y se encontraron un peñón. ¿Y qué fue lo que hicieron los pelados al ver peñón? Trataron de tumbarlo, porque así somos los hombres. Boys will be boys, según Ajá. la preconcepción no construccionalista social, ¿no? O Ajá. sea, sabes que ahora están los progresistas diciendo Sí, que sí, todo es un sí, sí. construccionismo social, Sí, pero sí, bueno, sí, sí. yo soy de los que pienso que boys will be boys. Estoy de acuerdo. Y yo soy ávido creyente y seguidor de la forma de ver de Jordan Peterson en el mundo. Entonces, Ajá. hey, los hombres tenemos un temperamento diferente, naturalmente, evolutivamente, hay algo ahí, ¿no? Y yo aproveché ese video que estaba buenísimo, lo subí y comencé el video diciendo, a los hombres nos gustan las cosas y a las mujeres les gustan las personas. Por eso hay más ingenieros, hombres, y generalmente, y por eso hay más mujeres estudiando carreras como la enfermería. Para muestra un botón. Aquí vemos este grupo de chicos que se encuentran en esta roca random y ¿qué es lo que creen que va a ¿Qué es lo suceder? primero que se les ocurre? Sí, y después pongo el video y al final los manes que y bueno, y termino el video diciendo, hombres, simplemente no podemos evitarlo. Lo subí a TikTok y lo subí a Instagram. 10 millones de reproducciones. No puede ser. La cuenta de TikTok y que 100.000 seguidores. No puede ser. Sí, y yo dije, there you go. Aquí hay algo. Esto es. Aquí hay algo. Entonces, pero en los siguientes meses, y esto es súper importante también para tu audiencia, tú tienes que probar. Probar es gratis. El error no te va a matar, vas a aprender. Durante ese mes, tú tienes algo que funcionó y mucha gente te va a decir, sigue haciendo eso mismo. No es tan sencillo. Tú puedes agarrar y tú puedes probar variaciones, porque también, además de la consistencia, la variedad es un aliciente para que la gente se mantenga entretenida. Ajá. Entonces, lo mío Ajá. es edutainment, que es educación con entertainment, no es clínicamente algo académico, porque yo no soy profesor catedrático. Tú no deberías ver un TikTok mío y tomar por sentado mi palabra. Es una invitación para que tú investigues más a través de Para entretenimiento. despertar esa Sí, curiosidad. exacto, exacto. Entonces, yo agarré y yo comencé, yo dije, voy a probar a hacer piezas de opinión, voy a hacer tipo vlog, tipo extracto de un podcast, voy a agarrar y voy a hacer monólogos, voy a tratar y voy a contar, entonces también comencé a contar historias. Y Ya. un día agarré y también hice piezas de actualidad. Entonces, mi segunda catarsis hace 2 meses, que fue cuando comenzó el cambio en mi cuenta. Recuerda que yo estaba en 50.000 personas. Aquí había un huracán pasando cerca, Ajá. y yo dije, ok, voy a hacer una nota de opinión sobre eso, y además voy a explicar. Y agarré y me metí en internet a buscar y di con esta imagen del histórico de todos los PAS de los huracanes desde 1851. El PAZ, Ya. ¿ok? Sí, sí. Y es un mapa que está repleto de líneas en el Caribe, pero ni una toca Panamá. Y yo dije, mira, esto que ven aquí es el mapa de los huracanes históricamente desde que comenzaron a traquearlos en 1851 y podemos ver aquí en el circulito cómo Panamá se salva siempre por 1 milímetro. ¿Y por qué pasa? Por los 5 grados de latitud, no sé qué. Y Ya. mucha gente dirán que es un milagro de Dios, pero tiene que ver. Pero por otro lado, los terremotos. Panamá, la gente piensa que no tiembla, pero Panamá está entre 4 placas tectónicas y Panamá ha tenido históricamente terremotos grandes como el de 1800 no sé qué. Hice toda la investigación, el fact-checking Ya. y compartí Ya. esta pieza y agarró el shotting y me lo reposteó. Y eso fue todo. Ajá. Me comenzó a seguir un montón de gente, 500.000 de reproducciones, un montón de shares. Y mis videos ya de 200, mis reels, ya estaban teniendo que 1.500, Ajá. 1.600 likes, Ajá. 20 comentarios. Ajá. Me metí a las estadísticas de que 100 shares. Y dije Ajá. que, hey. Entonces dije, la gente de Panamá me está siguiendo, voy a hacer una pieza para Panamá. Y agarré e investigué quién fue el primero. Entonces, un día estoy en Netflix, dije Jeffrey Dahmer, está de moda, y dije, ¿sabes qué? ¿Quién fue el primer asesino en serie de Panamá? Investigué, hice una pieza de Silvano Yo la vi, Brown. yo la vi, Bueno, yo la la vi, yo subí la vi. y el Chotin la vio y me la reposteó. Y boom, otro éxito, un montón de gente, y de repente boom, boom, boom. Y un día me levanté, y esto no es algo de lo que me siento muy orgulloso, pero es parte del proceso de probar. Hice una pieza y dije, caí en la tentación y dije, la voy a hacer un poquito sensacionalista. Ok. No, no mentí, solamente el tono
Ya. era un poquito sensacionalista. Era la pieza del arroz. Ajá. ¿Tú la viste? Ajá. Bueno, Ajá. esa Ajá. pieza se me hiper mega viralizó, pero no aquí en Panamá, en toda Latinoamérica. Y con esa pieza ya todo cambió para mí. En TikTok tuvo 7 millones de reproducciones y en Instagram tuvo, por primera vez, la gente que piensa que Instagram está congelado. Que no es Instagram así. está haciendo los cambios y ya se parece mucho más a TikTok de lo que la gente piensa. Esa pieza tuvo 6 millones de reproducciones en Instagram. Wow. Y, Wow. y el algoritmo me encontró. Dijo, Jonathan Jerez existe. Ajá. Y desde entonces, y sí, hasta el sol de hoy que estamos hablando, no hay un video mío que tenga menos de 5.000 likes. Tengo videos de 64.000 likes. Ya tengo 20 videos arriba de 1 millón de reproducciones en mi canal. Wow. Y mi cuenta está en 181.000 personas. Wow. De Instagram. En TikTok tengo 369, 70.000 personas. Ya voy en camino a 500.000 de personas pronto. Según el forecast que tengo de aquí a marzo, estaré 500.000 de personas. Claro. Entonces ya el proyecto se volvió el personal brand de Jonathan Jerez. Y siempre manteniendo esta fórmula de probar. Mantenerlo Hoy pruebo, constante en la mañana se me prueba. ocurre algo nuevo y lo pruebo. No me importa que no funcione. No me Claro, porque importa. como dices, no pasa nada. No pasa nada. Me O gusta. sea, y también, claro, o sea, he aprendido de short format, he aprendido a editar, he Ajá. aprendido a entender cómo funciona la psicología humana de cautivar a una persona El por el span consumo. de Ajá. tiempo, cómo se consume el contenido, cuáles son los temas. Tengo 55.000 personas en YouTube. Hace unos días hice mi primer video de formato largo. Ya. Entonces estoy haciendo transiciones y siempre manteniéndome activo. Gracias a Dios, yo estoy en una situación donde tengo mi agencia, Ajá. trabajando mi day by day. Ajá. Yo atiendo mi agencia todos los días. Es boutique, tengo pocos clientes, pero estoy enfocado en ellos. Los Bien. atiendo con corazón y amor. Y en las noches atiendo mi fotodemia y mi Ajá. marca personal. Ajá. Entonces ese es mi día. Pero ¿qué pasa? Amo todo lo que hago cada segundo. Me Muy bien. divierte, me entretiene, me educa, lo disfruto. Increíble. Entonces, yo creo que Increíble. es como que el premio a todo lo anterior, ¿no? Increíble. No, no, la verdad que me ha encantado, Jonathan, y nuevamente te agradezco la conversación. Me ha gustado mucho este recorrido, esta Uf, línea del tiempo que has planteado. Y sé que tuviéramos muchísimo más para hablar, sin duda alguna, pero para mantener, como tú dices, y la importancia, la consistencia de nuestro programa, que la gente sabe que cada vez que viene aquí, viene a escuchar 1 hora de la vida de una sí. persona que no ha tenido la facilidad, tal vez le conocen, tal vez no, pero no han tenido cómo levantar el telón y Mm, conocer un poco de sus altos y sus bajos. Entonces, para cerrar, luego de esta conversación, siempre hago una pregunta al final. Es una pregunta hipotética, pero es una pregunta que me gusta mucho y las respuestas son tan variadas que veo que cada uno, por lo que ha vivido y por sus experiencias que lo hace tan único, tienen como esa forma de tirar el dardo donde tiene que caer. La pregunta es la siguiente. Jonathan Jerez, que está hoy día aquí, con toda la experiencia que ha recopilado, con los aciertos, los fracasos, los momentos difíciles, los momentos de incertidumbre, si tú pudieras ir atrás en el tiempo, hipotéticamente, y encontrarte a Jonathan en un momento de mucha incertidumbre, en un momento de dificultad, como todos los tenemos, como los jóvenes que nos están escuchando aquí, como los padres que nos están escuchando aquí, en ese momento de dificultad, en ese momento de incertidumbre, te fueras atrás, te encuentras con Jonathan y le pudieras dejar un consejo y te pierdes, para que ese Jonathan use ese consejo, tal vez ya corte el camino, lo que sea, ¿qué consejo le dejarías a ese Jonathan más joven? confía en ti siempre. Confía, suena ridículo porque soy una persona que yo soy un escéptico por naturaleza. Yo soy de los que hago double check de las cosas y yo no creo en brujas. Pero le diría, confía en tu instinto, es una vaina muy loca. Pero si tú te pones a pensar, el instinto no es algo metafísico. El instinto es nuestro cerebro procesando la información y dándonos señales a nivel subconsciente. Y muy personal de cada uno. Tu cerebro está viviendo y recogiendo información y data todo el tiempo. Tu cerebro sabe qué es peligroso, qué es beneficioso, aunque tu consciente, que es solo una parte de tu cerebro, no lo procesa igual. El subconsciente es parte de todo ese, del todo, ¿no? Y yo creo que ese feeling y también creer en uno mismo, entender y recordarse que si tú haces el trabajo y lo pones, tarde o temprano algo va a haber a cambio. Quizá saber que también manejar las expectativas y que entender que tú puedes hacer todo bien y eso no garantiza un éxito. Pero
lo que sí garantiza es que no vas a estar en el mismo lugar parado que estabas cuando estabas sin hacer nada. Ajá, Es un tema de movimiento. ajá. Tú puedes decidir quedarte en un mismo lugar parado y nada va a cambiar. Vas a tener el mismo paisaje todos los días. O tú puedes decidir que tú no estás satisfecho en ese lugar y comenzar a caminar. Quizá el primer destino no sea el lugar donde tú te vas a mudar y ser feliz toda tu vida, pero por lo menos ya no estás en un lugar donde tú estabas seguro no querías estar. Entonces es importante moverse, y si tú eres capaz de organizar siguiendo tus instintos y todo lo que has aprendido de manera autodidacta, trazar un plan y un viaje, el viaje no es al garete. Tienes una meta, una dirección. Entonces, yo agarraría y le diría, mira, quizá a nivel financiero le diría, ahorra más e invierte más desde más joven, porque la aversión al riesgo, esa es la parte financiera. Pero en la parte de filosofía de vida, no cambiaría nada. Yo creo que quien soy yo hoy en día, la forma en que vivo la vida, como la veo, y también los éxitos, los microéxitos. Soy padre de familia ya, tengo cosas que disfruto, mucho más allá del metal que tengo en el bolsillo. Yo no cambiaría absolutamente nada en ese sentido. Siempre, por favor, sean personas autodidactas y sean consistentes. Si ustedes tienen el hambre por aprender y son capaces de hacer algo consistentemente de manera repetida, sin rendirse, tarde o temprano van a tener cualquier tipo de resultado, pero va a ser mucho mejor que quedarse inactivo sin hacer nada. Ahí está. Increíble. Jonathan, hermano, Un muchas placer. gracias por haber A ti. aceptado este espacio. Gracias a todas las personas que nos están escuchando y que nos están viendo. Esto es Personal Upgrade Academy, un espacio para ustedes. Ya saben que nos pueden encontrar en todas las plataformas. Vayan, denos like, pueden suscribirse en todos los canales y nos vemos en la próxima. Bless.